Por mi parte, de daros las gracias a- a Patricia y a Verónica por ofreceros a este pequeño encuentro, esta conversación. Como sabéis, el circuito Asitec pretende ser un proyecto de articulación que vaya más allá de la movilidad de espectáculos y dentro del proyecto del circuito tenemos otras actividades como son el acompañamiento en mediación y desarrollo de audiencias, algunas formaciones y estas actividades transversales o paralelas, otras actividades que planteamos en el que en esta segunda edición del circuito Asitec vamos a tener 4 encuentros y 2 formaciones bueno, que buscan buscar la mirada hacia otros proyectos, otros focos de atención que sobre todo compañías están llevando a cabo, ¿no? Este año, además, uno de los focos temáticos y de interés es la accesibilidad y la inclusión y bueno, gran parte de los encuentros van a girar en torno a esto. Y nada, yo sin más os doy paso a mi compañera Almudena, que es la responsable del acompañamiento y mediación del circuito y que será quien conducirá este encuentro. Daros las gracias a todos los asistentes y espero que lo disfrutéis tanto como lo vamos a disfrutar nosotras. Fantástico, muchísimas gracias, Gonzalo. Nada, yo simplemente empezar, un poco cogiendo el testigo de lo que ha introducido Gonzalo, ¿no? Que con estos encuentros pues queremos movilizar al sector, ¿no? Encontrarnos y además de visibilizar proyectos inspiradores, pues incidir en determinadas áreas de acción, ¿no? Intervención. Y como bien ha dicho Gonzalo, una de ellas es el área de la accesibilidad y la inclusión. Lo que queremos que necesitamos pues, hacer ruido y generar debate alrededor de esto. Y por ello, pues me gustaría comenzar el encuentro con una cita, parafraseando una cita de un espectáculo, del espectáculo Supernormales, creo que condensa el motor o la energía que mueve estos encuentros. Y más o menos dice algo así como que pues tú puedes poner una rampa, ¿no? Para hacer que un espacio sea accesible, pero lo que no es tan fácil ya es poner rampas en las cabezas de las personas. Entonces, precisamente para construir estas rampas, para bueno, conocerlas, expandirlas, pues estamos aquí y hoy empezamos con este primer encuentro que junta a dos compañías y sus trayectorias, dos compañías que forman parte del circuito, de hecho, y bueno, pues nos gustaría descubrir cuáles son vuestros lugares y cuáles son esas rampas, ¿no? que estáis construyendo y que lleváis tiempo construyendo. Y así tenemos a la compañía Vero Cendoya, que hoy tenemos con nosotros a Vero. Hola. La compañía está con... Hola. Mm. La compañía está con él. Voy a hacer una pequeña presentación y ya empezamos las preguntas. Pero bueno, la compañía Verocendo ya está en el circuito con el espectáculo Hem de Parlar, que está enfocado para audiencias jóvenes. Y por otro lado tenemos a Patricia del colectivo Milímetro, que también está en el circuito con el espectáculo Ciudades y que, bueno, el espectáculo Ciudades está orientado a audiencias infantiles. Ambas compañías trabajan con un enfoque que, por un lado, busca atender a la diversidad en escena. En concreto, ambos espectáculos cuentan con actores profesionales con síndrome de Down y, por otro lado, pues pretenden hacer uso de las artes escénicas como una herramienta de transformación social, ¿no? Apostando por ese cambio de miradas en la sociedad hacia los colectivos vulnerables o colectivos vulnerabilizados o en riesgo de exclusión. Sin más, sí que me gustaría comenzar con algo que creo que es lo que nos une, ¿no? Hoy aquí, a tanto a Sité como a vosotras, que es la infancia, la juventud y las artes escénicas, ¿no? Pues la primera pregunta va, y para que ya iniciéis vuestra conversación, sí que me interesaría que compartierais con nosotros y nosotras por qué habéis decidido dirigiros a la infancia y a la juventud, ¿no? ¿Por qué crear para la infancia y la juventud? No vale contestar ahí, no, ¿por qué no? Sino por qué realmente, ¿no? Por los porqués y los para qué queréis trabajar con infancia y juventud. Y además, otra pregunta que quiero enlazar de hecho, viene motivada por una cosa que comentabas, Patricia, ¿no? Para vosotras, en el colectivo, la importancia de la integración de la diversidad desde temprana edad, ¿no? Entonces, me gustaría también saber, ya que estamos hablando de los públicos, cómo se relacionan con la diversidad en escena la infancia y la juventud.
Patricia, ¿tú quieres empezar? Da igual. Tira, tira, yo sí pienso. No, como quieras. Pues así por un lado, de trabajar con la infancia, rescato mucho el riesgo artístico que me ofrece y bueno, porque no vale cualquier cosa y me ponen un esfuerzo creativo que me gusta y también me abre a nuevas posibilidades para crear y también, no sé, es que he apuntado cosas porque no tenía muchas ideas. También es que ellos me hacen estar más en contacto con la verdad, que a veces la echo de menos en otros públicos, y la espontaneidad. Entonces, me es muy inspirador también ofrecerles algo bello, algo con conciencia, una reflexión, y también descansar de que también, por otro lado, trabajo en el público adulto y para mí es un descanso como en el, no, el, el juicio del alto cuando está en este público. Pero bueno, me gusta por el riesgo y muchas razones. Sí, pero Yo es que, bueno, no somos, yo la verdad es que nunca he hecho un espectáculo para público familiar, pero en este caso, en Hem de Parlar, sí que trabajo de hace 7 años con el Gem, que es un chico que empezó conmigo a los 7 años, ahora tiene 14, y él tiene síndrome de Down. Y entonces, bueno, como siempre que trabajo, que hago una pieza, cuento mucho con la parte, son creaciones muy colectivas con los intérpretes y tal. En este caso, el GEM aportó su visión del tema que estábamos tratando, que era un poco el tener un hijo adolescente, lo que significa un hijo adolescente. Y entonces ahí el Gem dio su visión y sí, es una pieza que, mirada desde este ángulo, tiene un atractivo muy grande para la gente joven. Y es así, es que ha sido así, la verdad, no fue súper premeditado. Mm. Y en relación un poco a estas audiencias, ¿no? Y a lo que hablábamos de la importancia de integrar la diversidad en escena desde temprana edad, ¿cómo creéis que los públicos, tanto jóvenes como infantiles, reciben esta posibilidad de atender a esa diversidad que hay en vuestros espectáculos, en escena, que no es habitual encontrar, ¿no? O que quizás hoy en día más, pero que ha costado o está costando a la hora de integrar? A mí me parece que perdón, no, sí. no, sí, pero No, yo creo yo te diría, no, los jóvenes son súper más abiertos, no. Depende del entorno que vengan, les suena a chino o depende de si conocen a alguien, alguna persona con diversidad, lo que sea, entonces les es familiar. O sea, creo que son como los adultos, pero sí que lo que noto con el GEM es que, o con las piezas inclusivas que llevamos haciendo desde hace años ya, sí que los jóvenes se adaptan mucho más fácil, hacen menos preguntas mucho más rápido que no los mayores que empiezan como a plantearse mil cuestiones sobre la persona que está en el escenario, que si tiene esto o si tiene lo otro y que cómo sea. Esto sí que lo notamos. Pero bueno, yo creo que es como todo el entorno en el que te muevas y se mueva el joven o el niño. también yo en mi caso pequeña infancia, eh, con la licencia con alto, es que claro, es un público muy abierto, no tiene juicio, es muy verdadero, muy espontáneo, entonces no, eh, no sé, creo que es fácil porque él ya es abierto, no, no como yo, o digo, como sí, como otra persona que puede tener más juicio, más la mirada cerrada. Y tienen Ahora que más natural. dices esto, más natural. Ahora que dices esto, Patricia, de la mirada.
Sí que es cierto que hemos titulado a este encuentro Diversidad en escena, cambiar la mirada, ¿no? Y sí que este tema de la mirada, ¿no? Sí que me gustaría un poco que tanto vosotras como todas las personas que os habéis juntado hoy le demos una vuelta a esto que quiere decir la mirada, ¿no? Sí que me gustaría hacer pivotar el día alrededor de esta idea de la mirada, porque de quién es la mirada, ¿no? Hacia quién debemos cambiar esa mirada, o hay una sola mirada o hay múltiples miradas, o incluso yo me pregunto de si hay un consenso social sobre la mirada, sobre la diversidad, ¿no? Entonces, para analizar, pensar, ¿no? ¿Dónde ubicar el cambio, ¿no? Si el cambio se ubica más en la fuerza creadora o se ubica más en el público o en el proceso o en la combinación de todo. Em, y en este sentido, la verdad es que, bueno, en el circuito os hemos etiquetado como compañías inclusivas. Y esto, pues la verdad es que reflexionando y pensando me lleva a dos preguntas barra reflexiones, ¿no? La primera es cómo relacionáis con este término de inclusión, ¿no? Cuando de pronto, pues, un circuito o un espacio o alguien os considera como, pues, una compañía inclusiva o que tenéis un espectáculo inclusivo, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos poniendo la mirada cuando decimos inclusión y si os estamos etiquetando? Y si es realmente necesario etiquetar para dar pasos hacia la inclusión real. Y si en vuestra experiencia, pues, cómo han ido evolucionando estas políticas de programación hacia programaciones más diversas, ¿no? Si consideráis que esto ha ido sucediendo y cómo. Entonces, bueno, son como dos preguntas, ¿no? ¿Cómo relacionáis con el término inclusión y cómo sentís ante esta situación de estamos etiquetando, es necesario etiquetar? Y cómo ha evolucionado todo esto en las políticas de programación. Patricia. Pues Bueno, no sé, también es que como yo empecé a trabajar en el año 92, 94, cuando han ido cambiando tantas las palabras y nunca se encuentra la palabra, eh, creo que, bueno, inclusión es otra palabra que a lo mejor es precisísima para una serie de, buena palabra para sistema. Y es verdad que yo me pregunté, ¿qué tiene que incluir? O claro que cuando estoy creando, no estoy pensando en incluido a Alberto. Alberto y yo somos un todo y no me cuestiono ese término. Otra es que en los circuitos o que se necesite para el sistema, por un lado. También me gusta más la palabra diversidad que bueno, no tengo por qué ser concreta tanto de... Y así, no sé qué piensas tú. sí, totalmente. Es que, claro, partiendo de la base de que quién es para incluir a alguien, dónde todo esto que, ¿no? Es que a veces yo me encuentro mucho más discapacitada que el GEM para explicar o para mostrar emociones, por ejemplo. Jolín, yo trabajo con todo tipo de bailarines y te aseguro que algunos tienen muchos más problemas para trabajar que el GEM en algunos aspectos. Entonces, me parece como que, bueno, el rollo este capacitista de porque intelectualmente se valore mucho más que la capacidad por ejemplo, de comunicarse emocionalmente o de empatizar con alguien, pues me da bastante pena. Pero bueno, vale, pues estamos ahí. Creo que sí, inclusión, pues vale, es como un poco el día del orgullo gay, ¿no? Venga, pues va, vamos a hacer muchos días del orgullo gay para llegar al término medio. Vamos a hacer muchas carrozas y todo para que ya un día alguien nos creamos ya de una vez que da igual si eres gay, si tienes síndrome de Down, si eres celíaco, hipersensible o yo qué sé, o da lo mismo. Claros, pelo rizado. Sí, sí, es porque, jolines, es difícil. Y Me también parece que perdona, que se convierte como si no, si mientras no sea una etiqueta para elaborar el producto inclusivo, como que es otro producto más, como que se transforma en un producto al final. mm, Y yo mi duda es, bueno, me da contradicción que no lo he planteado nunca en mi cabeza.
Bueno, claro, por ejemplo, nosotros hemos estado programados por un teatro así grande en Barcelona, todavía lo hacemos, y pues toda la vida bueno, toda la vida no, hace 10 años que más o menos cada pieza nos programaban allí. Y de repente, desde que empecé a trabajar con el GEM, me metían en circuitos que le llamaban inclusivos. Yo decía, pero a ver, somos 7 personas, porque allá ahora ha empezado a trabajar con nosotros el GEM. Tenemos que estar en un sitio determinado. Mm, y bueno, sí, porque entonces todo ayudará a dar visibilidad. Rollos patateros. Creo que al final es una cosa muy de creerse superior. Eso es lo que a mí me da pena, ¿sabes? Que hay un punto en el buenismo, en el paternalismo, en la condescendencia de sentirse superior. Y a mí eso pienso que es un poco como el machismo, que todos lo tenemos sin querer, pero jolín, estaría bien como vivir lo suficiente, ¿no? Y profundizar para darnos cuenta que, vamos, que nos pegan 1500 vueltas el vecino al lado cada día y yo a la vez, o sea que ya está de etiquetar tanto y de, no sé, que es que todos tenemos nuestras singularidades y punto. Y también pasa mucho con el hecho artístico y escénico, que cuando no está en la norma, te exigen decir, es danza contemporánea, no, es teatro, no es teatro de objeto, no, y eso que es danza de este tipo, tienes como etiquetar lo que haces y justamente es el mayor espacio de libertad y expresión, convivencia humana para que tú le des al mundo lo que necesitas, pero es como que cuesta cuando no estás en la norma o cuando sales de ella y pasa lo mismo ahí, o yo me siento también ahí, como que tengo que decir algo de lo que pero si es que es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Bueno, esta cosa que es muy del sistema, que tenemos que definir todo el rato. Pero, Sí, es un poco, ¿no? Que parece que lo que en principio está en los márgenes, para pasarlo al mainstream, ¿no? La mirada del mainstream se necesita etiquetar, ¿no? Es un poco hacia donde está yendo la conversación, ¿no? O sea, ¿creéis que para poder salir de los márgenes y venir a todo esto, ¿no? A estos circuitos que hablabas, ¿no? Se necesita poner esa etiqueta, ¿no? O sea, sí que estáis sintiendo que en vuestra trayectoria y en vuestra experiencia esto os está ocurriendo. claro, yo prefiero pensar que la gente que ahora no me contrata no es porque no les gusta. Prefiero pensar esto, que no es porque es Mm. inclusivo y ellos no tocan ese tema. O sea, prefiero pensarlo así, pero si no me enfadaría mucho. No le he preguntado a la gente que de repente, yo qué sé, pues haces varios espectáculos cada año, uno o cada 2 años, y lo ofreces, a veces sí, a veces mola, este pega, esta no. Y prefiero pensar eso. Pero es verdad que hay muchos teatros que, jolín, tienen muy poca tendencia, a pensar en la inclusión, si hablamos así ya en estos términos como para entendernos. Tienen muy poca sensibilidad, pero te hablaría de gente que está programando sitios gansos. Pero bueno, pues da igual, ya encontraremos otros circuitos. Mm. Hablando, pasando a hablar de vuestro proceso creativo, ¿no? Bueno, nos interesa bastante que lo compartáis y que lo compartáis entre vosotras. Además, las dos piezas son piezas de danza. Ahí en el proceso creativo, ¿dónde ponéis la mirada vosotras, ¿no? ¿Cuál ha sido ese proceso para este espectáculo? ¿Cómo habéis abordado la creación? Y si el hecho de esta diversidad em, tiene algún elemento diferenciador respecto a otros procesos o no. Patricia, ¿quieres? En mi caso más es lo que quiero contar, como siempre, en un espectáculo. No tiene que ver con contar la diversidad. Habla sobre las ciudades y dos personajes y bueno, también reencontrarme con Albert porque nos conocíamos de hace muchos años y hemos estado juntos mucho tiempo y me hacía mucha ilusión reencontrarme con él y también lo había hecho teatro infantil
tenía que sería bueno, pues intérprete pienso de que había trabajado en infancia y pequeña infancia, porque le movía, bueno, que a mí me gusta mucho. Pero no sé, también no me ha influido tanto en su diversidad, es como que ha sido más que le conozco, conozco profesionalmente y me gusta y tengo ganas de ver Sí, lugares. estaba ahí a la puerta, pero como estaba con esto, digo, ¿y si viene un coche, qué hago? Pues, Se ha colado algún coche. ¿Se ha colado la voz de alguien? No sé Sí. si por fin. está haciendo mañana, pero aquí está. Estamos todos silenciados. Ay, ¿Está todo el mundo no, ahí? no, bueno, yo Ahora. No, no y acabo de Dani. silenciar a uno, sí, sí. Ah, vale, vale. Sí. Ahora me voy a silenciar yo. Bueno, en mi caso lo que tratábamos con Hem de Parlar era un poco, bueno, mira, me apetecía hablar de la relación de pareja y de cómo cambia una relación cuando entra un niño, porque acabo de ser madre hace 1 año y medio de un niño ya mayor adoptado y, y eso es un poco, me interesaba moverme por ahí. Y bueno, como no hay niño, pues de repente saltó el adolescente. Y claro, lo encontré también un temazo. Mi mujer tiene un niño de 20 años y he pasado toda su adolescencia, con lo cual me apetecía mucho hablar de esto, de la familia, de la pareja cuando entra un hijo y de lo que es tener un hijo adolescente y lo que es también tener para un adolescente unas padres, madres, lo que sea, que se peleen todo el rato. Bueno, hay un poco ese conflicto entre tres, pero como Patricia igual, bueno, mira, cosas de la vida que el Jem tiene síndrome de Down, pero no va sobre la discapacidad. En este caso concreto no es sobre la problemática de unos padres por tener un... No. A veces me cuestiono si es lícito o no que las personas que tengan diversidad, discapacidad, como le quieras decir, hagan espectáculos que traten sobre la discapacidad. Claro, si Angélica Lidl va y habla de sus desamores, mola mogollón, pero los discapacitados, las personas con discapacidad o una persona con... no puede hablar de lo suyo porque es como pornografía, ¿no? Un poco, a veces hemos oído, es también un dilema mío, ¿eh? No me aclaro muy bien a veces, pero creo que si me apeteciera hablar sobre la propia discapacidad, lo haría siempre a partir de ellos, de su voz, que es lo que hago siempre en todos los espectáculos, contando con los intérpretes. Pero en este caso de Hembra Parlant no, era un poco investigar sobre el movimiento como manera del diálogo y en adaptarlo a una escena familiar, digamos. Em, Enlazando con esto, sí que, y bueno, desde el punto de vista de también, ¿no? De cómo trabajáis en vuestras compañías, usando las herramientas artísticas también como, o los procesos como una herramienta de transformación social, a mí siempre, también me surge siempre el dilema o la duda, el cuestionamiento, ¿no? Que sin duda la creación y el arte el hecho artístico es transformativo en sí mismo, ¿no? Produce un efecto o es potencial transformador, ¿no? Eh, y no hay duda de que los procesos creativos se deben usar y se usan, ¿no? Como herramientas de transformación social situada, ¿no? Pero en mi experiencia, ¿no? Sí que es cierto que se da mucho, ¿no? Que cuando asociamos arte y discapacidad se tiende a pensar en lo terapéutico, no tanto en la profesionalización de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en vuestros casos, tenemos 2 espectáculos que cuentan historias X, ¿no? Sobre la familia, sobre las ciudades, en las que hay 2 actores, 2 bailarines, 2 profesionales con una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, en este sentido,
sí que me gustaría así generar un poquito de debate, ¿no? Alrededor de cómo es este proceso desde el punto de vista de tanto de la formación como del acceso, como de las ayudas, como de los tiempos, de los recursos y por supuesto de lo que es una audición para una persona con discapacidad y si realmente claro, están en una situación de vulnerabilidad desde ese punto de vista, ¿no? Porque no se trabaja mucho su profesionalización, ni formación, ni bueno, quizás no se tengan en cuenta pues, sus tiempos y los recursos que hay que poner para poder profesionalizar en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo veis esto. Pues que cada vez más civil, bueno, sí que existía. Patri, no se te oye muy bien, no sé si el resto Bien. la podéis oír o A nos ver, estamos ahí. No, yo creo ¿Hay un que poquito más cerca quizás del con ordenador? aquí me da que digo que tiene que existir la posibilidad. Eso también para mí es importante, que haya lugares donde está la posibilidad, ya sea de convivir, o sea, digo, de aprender y que profesionalice todo el mundo y que haya espacios de convivencia y la mirada de directores artísticos que ven desde ahí y que tienen, o sea, es una experiencia, no sé, que tiene que existir, es que es un todo de muchas cosas, hasta las familias, que también a veces no es fácil con las personas con diversidad, los lugares, no sé, eh, pero bueno, que creo que sí, que tiene que haber esa posibilidad, que exista, desde muchos, Y desde muchos, dime. y en vuestro caso, por ejemplo, no, o sea, vuestro actor, ¿cómo se accedió a él, ¿no? ¿Cuál es su experiencia? ¿Ha tenido esas dificultades que hablas de la familia, ¿no? Yo sí que me he encontrado en mi experiencia habiendo hecho proyectos en los que, como os decía, ¿no? Pues usamos la herramienta artística como una herramienta de transformación social, ¿no? Ese es el objetivo. Y se trabaja con personas profesionales y personas no profesionales. Y de pronto te encuentras con una persona, también un Down en mi caso, una chica que siente, que ve que ella se quiere dedicar profesionalmente a esto, ¿no? Y entonces el proceso de ayudarla, tanto desde el punto de vista donde está institucionalizada y desde el punto de vista de la familia, pues cuesta mucho, ¿no? Ya sí, el dedicarte a las artes escénicas de por sí está muy denostado, ¿no? Y bueno, pues es complicado, pues ya si se une, ¿no? Artes escénicas más discapacidad, vas sumando capas de dificultad, ¿no? Entonces, en vuestro caso, no sé si vuestros actores se han enfrentado a estos procesos y cuál ha sido su profesionalización, ¿no? Y cómo podemos ayudar desde el sector, poner la mirada, que el sector ponga la mirada ahí, ¿no? Que los directores, las directoras pongan la mirada ahí. En el caso de Albert es que ya muchos años estudian teatro y sí que es verdad que, bueno, yo estuve mucho tiempo en el Tinglao, que era una compañía donde estábamos ahí de todo mezclado y también les dábamos formación. Entonces él vino a nosotros y se formó en el año, yo qué sé, hace muchos años, 99 y luego o sea, él, cuando ya le di un poco de herramientas, se presentaba mucho a lugares para acceder a otros talleres y seguir formación. En el caso de él, sí que lleva mucho tiempo estudiando teatro y también ahora trabaja en el Conflotán, o sea que la alegría es que de repente ves trabajar en diferentes sitios, es contratado como uno más, como bueno, que está la posibilidad de que pueda acceder a lugares, pero no es fácil, no es fácil en la RESAD que pueda ir a alguien en cursos de danza, depende de tantas cosas que pueda haber estos espacios profesionales que tanto convivan o como que se especialicen. Bueno, no sé, Verónica, ¿cuál es tu caso? Sí, claro, yo creo que el problema principal es la formación y a partir de que no tienen acceso a los cursos regulares, ya no te digo, o sea, como
oficiales, sino da igual, a las escuelas que más o menos están bien para estudiar y tal. Y si no pueden acceder a estos, entonces yo, por ejemplo, me fui a buscar por todos lados, desde equipos de gimnasia rítmica con personas con síndrome de Down, clases de no sé qué, para encontrar a gente y para hacer un poco de red. De ahí encontré, por ejemplo, a la Laia, que está con nosotros en Bogumer, y mañana empezamos una producción nueva, una cosa pequeñita, un trío, yo, ella y una músico. Y la Laia ahora sale por la tele, o sea, es como mil cosas que le pueden pasar a partir de, no de darle una oportunidad, yo no se la di, ya estaba estudiando en una escuela, pero estaba estudiando ya en un curso especial para personas con... Y claro, esto es un rollo. Eh, no mucha gente ha llegado como ella a salir en el culebrón de TV3, que, que todos los actores quieren ir allí, ¿sabes? Entonces, bueno, es complicado. En mi caso, cuando he hecho audiciones, no son como unas audiciones para bailarines, es profesionales, porque yo considero que no pueden ser profesionales todavía, porque es que no pueden tener la formación. Pero bueno, no es como una audición, porque creo que se necesita más tiempo de conocerlos, de que ellos se sientan tranquilos, y me apetece como profundizar un poco más. Entonces suelen ser 2 días, 3, un encuentro así. Y lo que dice Patricia, claro, es súper importante la familia y el sistema de apoyo que tengan. Hay gente que vale mogollón, pero es que no pueden viajar o su familia no les deja. Mm, Y yo ahora, claro, en el caso del GEM, para mí es la lotería, porque el GEM es el hijo de mi mejor amiga. Y entonces lo estamos educando casi a 4 manos. Pero que tener esta, ¿sabes? Esta confianza de alguien, pues, aunque, por ejemplo, de parte de la Laia, de sus padres también los tengo, o de varios intérpretes con los que trabajo, que sí, no es tan fácil, no es muy fácil. Es como, no sé si tendría que haber, no sé cómo se tendría que hacer, pero no es fácil. Y a nivel de compañía también es difícil. Jolín, pues claro, no es lo mismo trabajar con una familia, o sea, con una persona que es profesional, que sabe cómo va todo, a no tenerle que explicar a una madre que su hija no puede hacer ping-pong porque está siendo pagada para trabajar por la tarde, porque tenemos estreno ¿sabes? Es todo, lleva mucho más esfuerzo del que nadie se hace cargo, claro, nosotros sí, porque creo en esto y porque me interesa ese intérprete en concreto, porque es buena interpretando y ya está, ¿eh? Porque me conviene a mí y porque creo que para mí es lo más importante, no pensar. A mí la Laia, yo no le hago ningún favor. A mí me hace el favor ella por aparecer ahí en el escenario. Y no es un favor, al final es un trabajo, porque yo le pago, ¿no? Entonces es como un poco pensar en, vamos a ir en serio. Yo he hecho muchos proyectos también sociales y me encanta y los hago todavía y lo encuentro increíble, en el sentido de que bueno, pues lo importante, la meta es que cuanta más gente se beneficie, y el proceso es súper importante, pero nosotros somos una compañía que compite con todo el resto. Claro. Ay, se ha quedado sin conexión. Quedado. Ay, Se ha quedado sin conexión, ¿no, Verónica? ah, Vale. Bueno, mientras la recuperamos. y em, por ejemplo, sus padres le apoyan en todo, han sido una ayuda increíble, porque han pegado para que él haga su profesión. Si se Perdona, valora. Patricia, no sé si no se te escucha, creo que no se te escucha, o por lo menos yo no te escucho muy bien. No, Estabas Mira, no se diciendo que tú has tenido el escucha. apoyo de la familia, ¿verdad? en el caso de Alberto, me lo pongo aquí, Sí. es que los padres le han apoyado siempre y yo creo que le han ayudado un montón a que él haga su profesión y tenga su profesión, que es muy, muy importante también. Por lo menos en él, pues ellos le apoyan todo el rato, desde hace muchos años.
Vale. No sé si Patricia la hemos perdido, no la veo por ahí. ¿Dónde está? Patricia, ¿dónde estás? Bueno, justo decía Patricia, ¿no? De vamos a ponernos serios, ¿no? Esta frase me ha gustado, vamos a ponernos serios en el sector, ¿no? Eh, Aquí, claro, yo lo que siento, ¿no? Lo que veo también es cómo esas necesidades que un actor profesional con una diversidad X o una discapacidad X, ¿no? Esas necesidades que puede tener en cuestión de los tiempos, en cuestión de esos apoyos externos que necesitan también formar parte del conjunto, ¿no? Cómo hacer que en este sector de las artes escénicas que vamos como vamos y con estas velocidades y con unos ritmos que son frenéticos, cómo compaginar, ¿no? Y cómo hacer entender al sector que, bueno, que si queremos contar con profesionales de una calidad como la que tienen vuestros actores, pues hay que tener en cuenta ciertas situaciones o ciertas necesidades o ciertas circunstancias. Y aquí entra un poco la idea de bueno, equidad versus igualdad, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De una igualdad o de una equidad, ¿no? Atendiendo a las circunstancias particulares, necesidades específicas de las personas. Evidentemente también tema de los recursos. No sé si esto es cuestión de debate o no. Yo he tenido bueno, diferentes manifestaciones de diferentes personas, pero el año pasado precisamente en las jornadas de inclusión social de Valencia, una de las compañías, bueno, una organización británica, que vino con, bueno, que trabaja con adultos en este caso, pero con personas con, es como una especie de asociación, como si fuera un sindicato, básicamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, vinieron un par de personas y una de las chicas, ella tenía una discapacidad física, estaba en silla de ruedas, ¿no? Entonces quiso visibilizar lo que había significado para ella viajar desde Londres hasta Valencia, ¿no? Todos los pasos que tenía que haber ido dando, las horas que había tardado, y los recursos económicos que eso significaba, ¿no? Entonces, ahí, claro, aquí no es una cuestión de igualdad, sino de equidad, ¿no? De entender todo ese proceso y los recursos que hay que poner y el dinero que hay que gastar para que esa persona pues, se pueda desplazar, en este caso, para acudir a una conferencia. Pero si estamos hablando de un tour, pues... pues bueno, pues tener en cuenta esto. No sé si vuestros chicos tienen alguna necesidad, vuestros actores alguna necesidad específica y si esto pues se tiene en cuenta en las programaciones, cómo abordáis esta situación. O a lo mejor no os habéis encontrado con ningún caso, pero el resto de asistentes que ahora empezaremos a dar paso también a que nos encantará conocer, no sé si algunos sois compañías, algunos particulares, programadores, directores, pero nos gustaría abrir un poquito el debate al resto, ¿no? Y que también hicierais preguntas Hombre, mi por vuestra experiencia parte. sí que se ha necesitado muchísimo. O sea que cuando yo viajamos con mi, que era una artista, que es un artista que vamos, que va en silla de ruedas, desde en el año 97, hasta no había en los aviones silla de pasillo, los teatros, no había nada adaptado. Eso era como, como que nos miraban raro, nos ponían discapacidades que no teníamos, una pierna de palo, nos ponían rampas que eso era el Himalaya. Era como loco de que, claro, no podíamos acceder a muchos lugares, desde ir al baño, o sea que hay unas necesidades básicas que hacen los sitios fatal. Desde ahora también, como no pensando en la accesibilidad y eso es, vamos, es que es primordial. Claro, yo no en el caso, ¿me oís? Es que llevo un Sí, lío sí, aquí. ¿Te nos has ido? ¿Te nos has Subido, no te ya, que vemos, pero estoy en te el oímos móvil. perfectamente. Madre de Dios, vaya lío estoy haciendo. Bueno, no, claro, en el caso de nosotros no, porque no tenemos ningún problema, pero claro, también hemos empezado hace 6 años en este sentido. Y lo que sí que en festivales extranjeros, por ejemplo, sí que nos tiene mucha atención de viaja con padres, viaja con acompañante, tal, eso se notan como mucha más sensibilización fuera que aquí, que todavía somos un poco jóvenes en esto. Pero no, y el James que está incluso viajando sin los padres, con nosotros solos, o sea que no tenemos problema en este sentido. Hay un poco lo que decías, ¿no? Dependiendo de la familia, dependiendo de su Claro. entorno ambiental. Mm. Em,
Sí que quería abrir otro meloncillo, aunque ya lo habéis empezado a abrir vosotras antes, y a partir de ahí ya como os digo, también dar paso un poco a todos y todas los asistentes que seguro que tienen mucho que aportar y ofrecernos de, bueno, esas rampas, ¿no? Que decíamos al principio, que seguramente estamos pues todos intentando, todos y todas intentando construir esas rampas en estos cerebros. Es un tema relacionado con el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con esto? Sí que es cierto que en general, pues en ocasiones el lenguaje pues, nos puede generar confusión, el no saber en muchos casos, o estereotipos, o incluso la propia autocensura, ¿no? No tener claro qué términos usar cuando hablamos de diversidad, inclusión, accesibilidad, no lo que comentabais, ¿no? Hay gente que incluso habla de otras capacidades. No sé si hay un consenso, es necesario que haya un consenso, ¿no? Y si la creación y la palabra debe tener límites en este sentido, ¿no? Y cómo nos sentimos con esto. Y abrimos ya, si queréis, también al resto de personas. Si queréis empezar vosotras, pero por favor, podéis ir... Os queremos ver las caras también. Ya, ¿me veis ahora o no? ¿Ahora se ve? Sí, 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 ahora sí. Vale, vale, es que, vale. Bueno, en mi caso es que yo no, la verdad que no soy nada formal, ni técnica, ni nada en mi vida en general. Entonces, con esto tampoco. Yo creo que aparte como en nuestro trabajo es muy importante el humor, ¿no? Entonces creo que mientras se haga con respeto y cariño, se diga con respeto y cariño, como las palabras van cambiando y los términos, ahora se pone, ahora esta ya no vale, ahora sí, ahora no sé qué, ahora tengo muy pocas cosas seguras en sobre esta manera de hablar, ¿no? El Jen, por ejemplo, su madre el otro día nos reíamos porque decíamos, jolín, tanto que vamos con cuidado y que va todo el mundo con cuidado y de repente en la clase del Jen para insultarse se llaman subnormal, ¿no? Y todos son personas con síndrome de Down. Entonces, bueno, creo que es más cómo se dirijan a ellos o con qué a ellos y cómo nos dirijamos entre nosotros que no las palabras que usemos, pienso yo, ¿eh? Pero sí que, bueno, hay cosas que son sí, muy claras, ¿no? Pero sería Como muy unos tonto. mínimos, ¿no? Quizás Unos mínimos creo que hay unos que mínimos implementar. aceptables. Sí, sí. No, es interesante esto que dices de cómo las cosas van cambiando, ¿no? Con bastante rapidez, ¿no? Y también, bueno, dependiendo, ¿no? Si al fin y al cabo es como la persona quiere ser llamada, ¿no? Por ejemplo, los de movimiento de vida independiente sí que es cierto, hasta donde yo sé, ¿no? Que están más por la idea de hablar de diversidad funcional. Luego, en mi caso, cuando he trabajado con fundaciones con incidencia sobre todo Down, ellos mismos hablan de sí mismo como yo tengo una discapacidad intelectual, tengo el carnet de persona con discapacidad, ¿no? Entonces, a mí sí que me pasa un poco que dependiendo también el ámbito, a veces me genera confusión, ¿no? Porque sí que me he encontrado en alguna situación en la que sí que he sido señalada porque he dicho persona con discapacidad intelectual, ¿no? Cuando encima estaba contando un proyecto desde el absoluto amor, ¿no? Entonces, por eso sí que es un tema como que en los foros nunca se trata directamente, ¿no? Y me parece interesante ver, y también, bueno, que es algo completamente cultural, porque dependiendo del país donde vengas, ¿no? Lo consideras de, a lo mejor, pues decir persona con discapacidad no se entiende porque la discapacidad no es algo de quita y pon, ¿no? Que decían alguien también en el Reino Unido una vez que hablando de este tema. Entonces, pues bueno. No sé si es eso, es necesario que haya un consenso o no, o es algo que está reñido. Era un poquito la idea así de la pregunta. Patricia, ¿tú cómo lo ves? Estás ahí tomando notas. Ya, no tengo, no sé ni lo que decir, porque también funciono Ya. es a través de también la experiencia, no sé, desde lo más natural, no sé separar eso de, del trato humano, no sé, de la persona, no, mm, es como tener contacto con eso, te hace desde lo más natural y lo más personal y humano, te hace adentrarte y perder para la gente que cree tener miedo o que no sabe. Luego es que es el trato humano, no sé, de ver al otro y de verte, de ver, sí, más allá de lo que tenga, sí, que no es que tenga, es lo que es la persona, lo que soy yo y lo que es el otro, la otra, no sé. Ya me por tantos años en esto
que yo no lo puedo ver ahí, o que es normal, ¿no? Eso, Sí. no. A ver, está claro bueno, que vosotras en vuestro trabajo y en vuestro día a día es esa la normalidad y trabajáis desde ahí, ¿no? El proceso creativo es el proceso creativo, el hecho escénico es el hecho escénico, el profesional es el profesional, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, pues en el sector y fuera del sector, ¿no? No todo el mundo a día Ya. de hoy convive con esto de la misma manera. Por eso la necesidad de poner estas rampas, ¿no? En los cerebros, proyectos como el vuestro, proyectos quizás más sociales, no profesionales, medidas de accesibilidad en los teatros que poco a poco, pues yo creo que también, de hecho, algunos de los encuentros posteriores van en esta línea, ¿no? O cómo hacer, por ejemplo, transformar un espectáculo en un espectáculo adaptado a determinadas personas, ¿no? Eh, llamémoslo TEA o con una discapacidad auditiva. Bueno, pues poquito a poco ir dando pasitos y construyendo de esta manera. Entonces, bueno, no sé si queréis añadir algo de los espectáculos, de vuestros procesos. Si no, pues por favor, aquí quien quiera hablar, comentar, preguntar, reflexionar, contar sus experiencias, nos encantaría escuchar, que para eso estamos. ¿Quieres pasar el testigo, Patri? Sí, que necesitan, que su experiencia, Sí, o qué necesitáis, eso de ellas, sí, que están aquí para vosotros y vosotras. su reflexión. Aunque, vamos, os conectéis, pongáis el on. A ver, ¿alguien deja un mensajito? Eulalia. Vale, ¿creéis que se pone la salud mental? Uy, Ay, espera, a ver, perdonad. Aquí en el chat. Em, vale, ¿creéis que se pone la salud mental con la diversidad como si fuera la zona oscura? Me interesa mucho el tema del humor. ¿Por qué parece que se acerca? Porque parece que se acerca al drama. No sé si lo estoy leyendo bien. Sí, bueno, sobre todo era que, Hola, perdón. hola, creo que Hola, Eulalia, ¿qué tal? Patricia había hablado del humor, creo, y bueno, sobre todo es que a veces en esta zona oscura o en este cajón desastre, a veces se coloca las personas con salud mental, con enfermedades mentales y con diversidad en un mismo camino que solo lleva al drama. Y por eso os preguntaba por el humor, porque me interesa mucho. Yo a mí, desde que empecé a trabajar con personas con diversidad en el escenario, claro, intentas como sacar lo mejor de cada persona y ponerlo allí, o sea, y creo que hay muy buen sentido del humor, o sea, que es súper importante para afrontar cualquier temazo. Hay una serie que se llama Operación Palermo, fatal, ¿eh? Ahora que ponerme con Netflix, pero que resume muy bien como hay una chica en silla de ruedas y le dice uno, ¿tú tienes capacidades especiales? Y dice, no, capacidades especiales es Spiderman, yo soy minusválida, ¿no? Y entonces creo que a partir del humor, el humor es lo que te hace poderoso. Y por eso creo que es tan importante para personas que quieran reivindicar o la gente que queremos reivindicar que todos valemos igual, no todos somos iguales, no, todos valemos lo mismo. Eh, es muy importante el sentido del humor porque para mí bueno, te posiciona en un sitio de poder de alguna manera, aunque es como muy contradictorio porque a veces el humor no está nada bien considerado, se lleva el drama y todo esto, pero para mí el humor es un arma súper importante para dignificar, bueno, para hacer poderoso a alguien. para mí también, es que no sabría vivir sin eso.
Ujú. Es como una flecha que da en una diana muy profundo al cambio, ¿no? Es libertad, no. Y la enfermedad mental para mucha gente pues es de desconocimiento e ignorancia, no, pero vamos, sin humor no hay amor, no sé, como que, que ayuda muchísimo y que es un arma, lo que dice Vero. Sí, al final, bueno, lo que decías, ¿no? Estás diciendo, Patricia, ahora el desconocimiento y la ignorancia es lo que te lleva un poco a la situación de miedo, ¿no? Y lo que el miedo hace es el rechazo. El humor yo creo que también es ese arma en contra del miedo, ¿no? Al fin y al cabo. La verdad es que sí, muchas gracias por esta pregunta, Eulalia, porque la verdad es que es muy interesante y sí que es cierto que, que muchas veces todo esto, sobre todo salud mental, yo diría más en mi experiencia o lo que he visto, ¿no? Sobre todo la salud mental se enfoca mucho hacia ahí, hacia el drama, ¿no? Y bueno, en general la discapacidad hacia pues el drama o la superación, ¿no? El héroe que es capaz de superar esa enfermedad o esa discapacidad o esa situación concreta. Eh, Eulalia, bueno, aprovecho así para preguntarte, ¿conocías a las compañías? O sea, ¿te has unido porque te ha interesado el tema, porque trabajas en ello, porque te daba curiosidad, porque quieres integrar? Espera que reactivo. No, sí que las conozco. Yo Sí. llevo vinculada a la diversidad desde hace mucho tiempo y bueno, ahora llevo varios programas, pero uno es con personas con Alzheimer o con enfermedades neurodegenerativas. Y claro, aquí cuando os hablaba del humor, es porque normalmente las instituciones o los programas públicos es verdad que tienden a buscar objetivos grandes y a hacer como una especie de política escaparate. Y entonces muchas de estas personas, cuando tú les conoces, tienen un humor no tanto desfasado, sino un humor un poco descarnado y un humor cruel. Y al principio puede que incluso te asuste ese humor, ¿no? Porque parece que es, bueno, pues seguramente no cumple con muchos cánones, pero lo que decía Patricia, que es una flecha que llega adentro, es verdad porque hay una esencia que es mucho más rápida de compartir, que es la risa, el sonrojo, el haber pasado vergüenza, el estar confundido, el error, el fíjate lo que me pasó, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a mi interés por el humor en el teatro, es que es una manera magnífica de activar las historias de vida. Las historias de vida para las personas mayores, en este caso, además, bueno, yo trabajo siempre en ámbitos de museos o bibliotecas, es darles realmente su espacio, no acabar sus frases y darles el espacio para que ellos cuenten desde dónde, desde dentro. Y a veces el humor va más adentro que eso de hemos perdido la memoria. El otro día trabajaba una situación de soledad y, y una mujer me propuso hacerlo desde porque yo lo valgo, ¿no? Desde el anuncio de L'Oréal. Y aquello produjo unas situaciones como si estuviéramos eligiendo una campaña de publicidad para elegir el mejor champú, que fue fabuloso, fabuloso, y simplemente fue esa especie de chispazo del porque yo lo valgo, estoy sola porque yo lo valgo. Era la campaña que me proponía. Y la verdad es que salieron cosas maravillosas, pero fíjate, me parece que en esa operación había una cierta
dar la vuelta al concepto de parte de esta persona que lo propuso. Ya me callo. No, Eulalia, es súper interesante. Ahora que enlazándolo con con lo que estás comentando, ¿no? De que tu caso que trabajas con personas mayores y con personas con Alzheimer, ¿no? Y este paternalismo que existe, ¿no? El ejemplo que ponías de no acabar sus frases, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son personas que no están representadas, ¿no? Ocurre un poquito, ya que estamos, bueno, así te defendemos el acceso de la infancia y la juventud a las artes escénicas, con la infancia y la juventud ocurre un poco esto, ¿no? No se le tiene en cuenta sus opiniones, sus ideas, igual porque vivimos en un mundo completamente adultocéntrico, ¿no? Por eso comenzaba un poco el debate o, bueno, el conversatorio con esta idea de por qué crear para la infancia y la juventud, ¿no? Y cómo hacer a la juventud y a la infancia partícipes. Y un poco, pues, es en esa línea, ¿no? Hacia donde queremos trabajar. No sé si también el hecho del humor pues, es un arma también muy positiva. Es una pregunta, ¿eh? O una reflexión, ¿no? Lo estoy un poco hablando mientras pienso. Si también puede ser un arma para tener en cuenta más, ¿no? Hacer más visibles a la infancia y la juventud como audiencias y luego ya si añadimos una capa de vulnerabilidad, si esa infancia y juventud pues, tiene una discapacidad o una condición específica, ¿no? Eh, no sé si también pues, puede ir por ahí un poco las personas, o en este caso Patricia y Vero, que habéis decidido que vuestros, o por casualidad o porque lo sentíais, que vuestros espectáculos fueran hacia ahí, también para permitir, ¿no? Que la infancia y la juventud pues tuviera cierta voz. ¿Alguien más por ahí quiere decir algo? Venga, animaros. Perdona, que se me ha desconectado un momento. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Dime la pregunta en concreto. Es que se me ha desconectado un segundo. No era no era ninguna pregunta, simplemente estaba enlazando un poco con lo que estaba diciendo Eulalia, ¿no? De que si ella trabajando con personas mayores y específicamente con una condición de Alzheimer o demencia, pues bueno, hay cierto paternalismo, ¿no? A la hora de pues no dejarles acabar las frases o no estar representados en general en el mundo, ¿no? Y propiamente, particularmente las instituciones culturales. Y digo que desde ACITEC, que trabajamos velando por el derecho al acceso a la cultura de infancia y juventud, que creo que, aunque es otro colectivo, precisamente estamos en el otro lado de mayores infancia, pero que sí que hay ciertas cosas en común, ¿no? Que por eso también empezaba un poco el conversatorio preguntándoos por qué crear para la infancia y la juventud, ¿no? ¿Por qué centrarnos en la infancia y la juventud? Que también iba un poco, era una pequeña reflexión, era una pregunta conectado con esa idea de que en ocasiones pues, no están representados, ¿no? Y que la importancia de crear para la infancia y la juventud calidad y que además, en vuestro caso, es el interés en que en esa creación directamente haya una diversidad en la escena. Gracias. ¿Te has vuelto a quedar ahí? No, bueno, yo creo que es que la infancia y juventud es que ahora va todo tan rápido que los jóvenes a los 18 años, a los 20 ya puedes haber montado un pollo mundial, que es muy importante empezar a, o sea, no saltarnos esta etapa de educar en la cultura a los jóvenes y a los, o sea, que puedan profundizar un poco en la cultura, porque hasta ahora ha venido un poco por casualidad. Igual en otros países no, se ha tenido mucha más conciencia de unir infancia, juventud y cultura, pero creo que ahora sí que no nos lo podemos saltar este paso y hemos de ir a saco, porque es que enseguida, no es que enseguida se hagan mayores, sino enseguida ya hacen cosas de mayores. Y da bastante miedo, como aunque intelectualmente a lo mejor o no han madurado del todo, pero ya el sistema les mete a saco bueno, en la sociedad. Entonces creo que más que nunca hay que ayudarlos a encontrar bueno, aportar nuestra visión sobre la cultura y aportar lo que podemos culturalmente. Gracias, Verónica. ¿Cómo estáis por ahí? Pues no sé si nadie tiene nada más que decir.
Em, quizás sí que, bueno, uy, espera, a ver. ¿Podéis poner algún enlace a las compañías de teatro para la infancia y juventud a ver, un momentito, ¿qué nos está Ay, diciendo? ¿Podéis poner algún enlace a las compañías de teatro para la infancia y juventud que trabajan con personas con diversidad? Sí, si quieres, quizás sea mejor si nos pasas tu correo, Eulalia, lo estás preguntando, bueno, lo estás preguntando en general a todo el mundo o directamente a CITEG. Si quieres, déjanos, podrías escribir quizás ahí tu correo, que entiendo que todos y todas lo podemos ver, y quien se anime a mandarte información, nosotros desde CITEG te mandamos información, pero quizás alguna otra persona que está aquí presente también te puede ayudar en este sentido. De todas maneras, estamos trabajando en... Gonzalo, justo has aparecido. Cuéntalo tú, por favor. No, era para comentarle a Eulalia que estamos trabajando en un pequeño mapa cuya idea es intentar localizar esos trabajos artísticos de artes escénicas para infancia y la juventud, solo de artes escénicas para infancia y la juventud, que trabajan desde una perspectiva accesible o inclusiva. Está casi a puntito la página para, para poder ser visitada, que será inclusionartesescénicas.es, y lo anunciaremos en breve. La idea es que, aunque nosotros vayamos cargando contenidos, también aquellos colectivos o aquellas compañías o aquellos agentes individuales que quieran puedan darse de alta, subir sus espectáculos, subir su proyecto e intentar favorecer así, de esta manera, que pueda haber una interrelación entre los distintos agentes y, bueno, encontrar un espejo en el que poder encontrarnos, ¿no? Os De voy a todas poner el maneras, enlace Eulalia aquí, nos apunta... Ah, genial, vale. aunque todavía puede estar dando algunos fallos, ¿vale? Y todavía no está cargada toda la información, pero ya está accesible. De todas maneras, yo me quedo con... Apuntamos tu correo, ¿vale, Eulalia? Y cualquier cosa, pues te decimos y también siempre nos puedes escribir, ¿vale? O llamar con cualquier duda, cualquier cuestión. Vale, pues si no queréis, nos apetece, nadie quiere comentar nada más. Em, yo la verdad, bueno, me quedo, muchísimas gracias por haber participado, por haber escuchado. Me quedo con muchas cosas, pero en concreto la verdad es que me quedo con dos frases. Uy, Joaquín, ¿vas a hablar? No, Sí. bueno, quería, para no pasar por aquí sin decir nada y pues dar las gracias a Patricia y a Verónica por su trabajo. Y nada, pues hola, ¿qué tal? Es decir, que estamos ahí, no pasar aquí desde el silencio absoluto. Y que bueno, a mí me parece muy importante todos estos trabajos, siempre que sean buenos, porque son inspiradores. Y ya solo por eso, por ver a personas con diversidad, pues es inspirador para todos, para ellos, para nosotros, para ellas, y eso tiene un valor infinito, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por vuestro trabajo, por vuestra valentía y nada, solo quería decir eso. Pues muchas gracias a ti. ya, sí. Dejamos ahí unos segundillos por si alguien más se anima. No, si no, sí, bueno, lo dicho, muchísimas gracias bueno, por estar aquí, por contarnos vuestras experiencias, por ayudarnos a construir estas rampas. Y como decía, me quedo con dos frases que Patricia, las has dicho, Patricia, no, pero las has dicho tú, ¿no? Que me han gustado mucho porque te han salido como muy espontáneas, ¿no? Así muy de la pulsión y la víscera, ¿no? Cuando has dicho de vamos a ponernos serios, ¿no, sector? Pues sí, vamos a ponernos serios, de verdad. Y todos valemos lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo que todos somos iguales, sino que todos valemos lo mismo. Así que yo encantadísima de haber podido, bueno, pues mediar esto o moderar, ¿no? Que bueno, más bien mediar. Y esperamos que podamos seguir
teniendo estos espacios para presentar estos proyectos inspiradores, como bien decía Joaquín, o simplemente para reflexionar o simplemente escuchar, no pasa nada si no decimos nada, ¿no? Recordaros los siguientes encuentros. Tenemos el lunes 23 de octubre a las 5 la compañía Animal Religion nos va a contar cómo, bueno, su proceso, ¿no? Cuando decidieron embarcarse en la transformación de un espectáculo que tenían, que se llama Las ideas vuelan, a una propuesta adaptada, a una propuesta inclusiva, ¿no? Es decir, son dos espectáculos diferentes, entonces nos van a contar su experiencia, los porqués, los paraqués y que han creado. Luego, además, tenemos una formación con teatro accesible. Es una formación de 2 horas alrededor de qué es la accesibilidad en espectáculos familiares. Está dirigida a compañías de teatro para resolver ciertas dudas a la hora de entender cómo se articula una programación inclusiva y accesible, medidas podemos usar para que nuestros espectáculos sean accesibles y otras cuestiones. Luego, además, tenemos una conversación también, una charla, conversatorio con una compañía británica, Chicken Shed, que ellos hacen llamar a sí mismos como una compañía de teatro para absolutamente todo el mundo. No son solo compañías, sino son un espacio escénico que lleva trabajando desde los años 70. Y por último, dejamos un poquito de lado el foco más inclusión y accesibilidad y nos pasamos al foco teatro comunitario, en el que vamos a tener un conversatorio entre Sara Pinedo y Anelvi Rivera y Enric Blasi. Así que esto es lo que podemos contaros, lo que va a ocurrir en los siguientes meses. Esperamos que os animéis a seguir participando de estos encuentros y que podéis contactarnos en redes, en el email o por teléfono, para cualquier cuestión, ¿vale? Pues muchas Así gracias que por dejarnos compartir también nuestro trabajo en nuestro Sí. todo. Muchísimas Vale. gracias. Se agradecen propuestas así, iniciativas así. Que sean muchas no te veces. oímos nada, Vero. Y un saludo desde Barcelona. Hasta luego, muchísimas Muchas gracias. gracias a todos Muchas y gracias todas. a todos.